tema de yo soy, ¿verdad? Las diferentes ocasiones en que el Señor Jesús habló de sí mismo como el yo soy. Ya vimos que esta palabra yo soy la encontramos en el principio de la Biblia y encontramos que es uno de los primeros nombres con el que el Señor Dios, ¿verdad?, se reveló al hombre. Entonces dijimos al principio, yo soy significa yo soy la causa y el efecto, ¿verdad? Yo soy el origen, yo soy el efecto redentor. Entonces vimos que el Señor Jesús, ¿verdad?, es el Verbo encarnado, Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, amén. Caminó en esta tierra, se hizo como uno de nosotros y como cuando nosotros hablamos del yo soy, hablamos de su origen divino, amén. Cuando hablamos de yo soy y el Señor Jesús dice yo soy, habla de ese origen divino que siempre ha existido, que siempre ha estado, pero que se hizo carne para manifestarse a nosotros, amén. Entonces, cuando hablamos de estas porciones decimos yo soy y Jesús lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque Jesús es Dios, amén. Porque Jesús es Dios, porque Él ha estado desde el principio como verbo, pero se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en esta mañana vamos a ver, yo soy la luz. Ya vimos, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nada fuera de Dios, ¿verdad? No podemos ir a lo alto, a lo bajo, a lo profundo, que no esté Dios. Dios abarca todo. Él está en el principio de nuestra vida, ¿lo vimos? Él está en el fin de nuestra vida. Desde nuestra concepción hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Está planeada, ¿verdad? Está planeada. Él la diseñó, amén. De tal manera que nada de lo que hoy está dentro de nuestra vida escapa. Aun cuando hemos tomado decisiones equivocadas, para Él no hay imposible. Amén. No, nosotros a veces en la toma de nuestras decisiones perdemos el control, ¿verdad? Las situaciones nos rebasan, pero Él sigue estando en el control y Él tiene el poder de redimir. Amén. Entonces, por eso Dios abarca todas las cosas. Vimos, yo soy Jesús, la naturaleza salvadora de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que no solamente nos salvó en la cruz del Calvario, sino día a día, cuando nosotros clamamos el nombre de Jesús, tiene el poder de salvarnos de nuestro pecado, salvarnos de nuestra naturaleza, salvarnos de nuestros problemas, amén. Su naturaleza salvadora sigue obrando hoy en nuestra vida. No solamente en la cruz del Calvario lo hizo, amén. Vimos yo soy de arriba, que vimos cuando, ¿verdad?, Él habla y dice yo soy de arriba, no soy de este mundo. Nos habla de su parte divina. La semana pasada vimos yo soy el pan de vida, amén. Como Él, ¿verdad?, fue como trigo molido, ¿verdad?, a través de sus sufrimientos, como fue puesto en el horno de la cruz del Calvario para darnos una porción para cada una de nuestras necesidades, para como ese pan alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, amén, y como nosotros tenemos una porción en Él en medio de cada una de nuestras necesidades. En esta mañana vamos a ver cuando el Señor Jesús dice yo soy la luz, amén. Entonces vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer ahí. Evangelio de San Juan, capítulo 8. O como lo decimos más corto, Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Y dice la Escritura. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Dice nuevamente Jesús, dice, ¿verdad? Nuevamente, yo soy, ¿sí? Yo soy el origen, yo soy la causa, yo soy el efecto redentor, ¿sí? Yo soy la luz del mundo.
Vamos a leerlo comenzando de nuestras citas. La intención de repetir los textos en nuestra escuela dominical, ¿verdad?, es que nosotros podamos memorizar la porción de la Escritura. Amén. Entonces, vamos a leer. Vamos, Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Nuevamente, Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Por favor, las dos filas que están a mi lado derecho, juntos, por favor, desde la cita, terminando con la cita, por favor. Las otras dos filas de izquierda mía, por favor. Todos juntos por última vez. Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Amén. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. Amén. Jesús dice: yo soy la luz, amén, del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana, para comenzar, la definición de luz. Si por favor, la siguiente. Yo soy la luz. Luz significa una luminaria, significa iluminación, significa brillo, ¿sí? Significa fuego, significa resplandecer, significa un rayo, significa amanecer, alba, ¿sí? Lumbrera, pero también significa felicidad, alegría, fiesta, tener gusto o dicha, ¿sí? Entonces encontramos la definición de luz, ¿verdad? Y en un lado, en un primer aspecto se refiere, ¿verdad?, a iluminación, ¿verdad? Pero también en el segundo término nos habla de un estado que da, que es, por ejemplo, la felicidad, ¿sí? La alegría, la fiesta, el tenerle gusto a las cosas, a algo, y también significa dicha. Entonces, cuando el Señor Jesús habla, ¿verdad?, y dice: yo soy la luz del mundo, se refiere, sí, a que Él vino a iluminar a un mundo de tinieblas, ¿verdad? A mostrarle el camino a un mundo de pecadores, amén, que habitábamos en tinieblas. Pero también se refiere a que Jesús en el corazón del hombre puede traer felicidad, alegría, ¿verdad? Un estado de fiesta, o sea, de celebración, de gozo, ¿verdad? De darle gusto a la gente, o sea, darle sentido a la gente y de producir dicha. ¿Sí, hermanos? Entonces son dos aspectos que en esta mañana vamos a ver, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Lo hemos aceptado y Él nos ha traído de las tinieblas a la luz. Amén. Pero también Él quiere que nosotros aprendamos a participar de esa luz, de tener en nosotros gozo, ¿sí? De poder tener contentamiento, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que había sido azotado, había pasado hambres, que había sido perseguido, pero dijo: pero en todas estas cosas, ¿verdad?, he aprendido ¿a qué? A estar contento. Lo hemos aprendido en diferentes predicaciones. He aprendido a estar ¿qué? Contento, a estar, a tener contentamiento en todas esas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros, el Señor quiere llegar a ser ese tipo de luz en nosotros, que a pesar de las tinieblas, ¿verdad?, en nuestra vida,
ya no en ese sentido de tristeza o de miseria que a veces experimentamos. Él quiere venir a ser luz para nosotros. Amén. Que pueda brillar dentro de nuestro ser la luz de Dios. Entonces, ese es el significado de luz. Amén. Ahora vamos a ver al principio. Vamos a ir a Primera de Juan 1:5. Y vamos a ver que esta luz, hermanos, está desde el principio. Siempre ha estado ahí. Primera de Juan 1:5, perdón. Les voy a pedir que lo lean. ¿Sí? Primera de Juan 1:5. Léanlo por favor juntos. Ok. Entonces, en Primera de Juan 1:5 nos dice, ¿quién es la luz? Dios es la luz. ¿Sí? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En Él no hay pecado, pero en Él tampoco no hay tristeza. ¿Sí? En Él no hay tristeza, en Él no hay aflicción. ¿Sí? Y esa es la luz que el Señor quiere compartir con nosotros. Amén. El Señor no se frustra, ¿verdad? Él no se frustra. Nosotros nos frustramos, nos enojamos, nos deprimimos, nos entristecemos porque las cosas no salen como las planeamos, ¿verdad? Y en eso de planes yo creo que Dios, en muchas cosas Él planeó y nosotros con nuestras decisiones cambiamos, ¿verdad? Pero aún así no se frustra, ¿verdad? Sigue insistiendo, ¿verdad? Sigue insistiendo, dice, yo hice este plan para mi hijo y él decidió y cambió el plan, pero bueno, voy a redondear el plan y voy a buscar que nuevamente regrese al plan, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero no se frustra. Cuando pecamos, cuando fallamos, Él no se enoja. Alguien me decía en estos días, ¿verdad? Ayúdeme a orar, pastora, porque pasé por una situación difícil y dije muchas cosas y que ahora como usted me está explicando que puedo ver las cosas, hice mal, culpé a Dios y Dios no tiene la culpa. Ahora como me lo explica puedo ver que hay otro propósito, ¿verdad? Y yo le decía, no te preocupes, Dios te entiende. Arrepiéntete, pídele perdón y Dios te perdona. No está, es que a lo mejor está enojado por lo que le dije. Es que Dios no se enoja, nos entiende, nos perdona, nos ama tanto, amén. Entonces en Él no hay que tinieblas. Él es luz, Él es amor, amén. Él es perdón, Él es paciente, Él es tolerante, dice. Y esa luz ha estado desde el principio, dice. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces vamos a leer ahí mismo en el versículo 9. ¿Sí? Vamos a Juan. Juan. No es primera, sino es Juan 1:9. Vamos a leer desde el 8 para que podamos tener el contexto. Y está hablando de Juan, pero luego habla de la verdadera luz. Dice, no era él la luz, ¿quién? Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando del Señor Jesús. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, está hablando aquí, dice que aquel, entonces esta palabra aquel tiene que ver con esa luz que es de Jesús, pero está hablando de esa luz, dice que alumbra ¿qué? A todo hombre
que viene a este mundo. Amén. Entonces Dios siempre ha estado desde el principio y Él es luz, en Él no hay tinieblas. Amén. En el Salmo 27 también nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Entonces aquí en la palabra de Dios tenemos testimonio que esta luz ha estado desde el principio, pero esa luz también vino y descendió a este mundo para alumbrar a todos aquellos que se acercan. Amén. Vamos a ver entonces, en el principio encontramos en la Escritura, vamos a Génesis, encontramos también este principio de la luz y de las tinieblas. ¿Sí, hermanos? Dice que la luz vino, ¿para qué? Para alumbrar, para sacar al hombre de las tinieblas. Y encontramos este principio en Génesis 1, en el versículo 1 al versículo 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, ¿qué había sobre la haz del abismo? ¿Qué leímos ahí? Tinieblas. Sí, hermanos, había tinieblas. Y en las tinieblas dice que había desorden, ¿verdad? Había desorden, dice, había desorden, había vacío, pero entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. Amén. Y entonces dijo Dios, sea ¿qué? La luz. Amén. Había tinieblas, había desorden, había vacío, ¿sí? Pero el Señor dijo, sea la luz. El Espíritu dice, el Espíritu de Dios se movía sobre esas tinieblas, ¿verdad? Estaba sobre esas tinieblas y cuando dijo la palabra, sea la luz, se hizo la luz. Amén. Y entonces más adelante podemos ver que hubo aunque había tinieblas y había luz, hay una separación. Amén. ¿Cuántas veces nuestra vida, hermanos, se parece a estos primeros versículos que encontramos en la Escritura? ¿Cuántas veces nuestra vida, verdad, es desordenada? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos vacíos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados de tinieblas? Y cuando hablamos de tinieblas en el lado negativo, hablamos de tristeza, hablamos de dolor, hablamos de desesperación, hablamos de aflicción, ¿verdad? Cuando hablamos de ese lado negativo de las tinieblas, ¿verdad? De este lado, entendemos que muchas veces nuestra vida está rodeada de tinieblas. Hemos dejado que las tinieblas, ¿verdad?, rodeen nuestra vida y a veces estamos como cristianos sumergidos en esas tinieblas de situaciones. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, amén, que puede moverse sobre nuestra vida, aleluya, bendito sea su nombre, y puede decir la palabra y la luz se puede producir en nuestra vida, amén. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos en situaciones clamamos al Señor y ahí en medio de nuestra oración el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y se hace la luz? No veíamos, no entendíamos, no nos sentíamos bien, pero el Señor provee un rayo de luz en medio de nuestra necesidad, porque Él tiene el poder de hacerlo. Amén, porque Él es luz. ¿Cuántas veces en medio de situación Jesús se ha aparecido en nuestra vida? ¿Sí, hermanos? A lo mejor no como se le ha aparecido en persona a la hermana Hicks, a los apóstoles, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no lo hemos reconocido, pero de una de otra manera la luz ha venido a nuestro corazón, a alumbrar las tinieblas? Y podíamos estar sumergidos en esas tinieblas. No voy a poder, no se va a resolver, no hay cura, no hay solución, ya no puedo seguir adelante, ya no tengo fuerza. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo, en medio de nuestro desorden, en medio de nuestro vacío, en medio de esas tinieblas que vivimos, no deja de estar sobre nuestra vida, ¿verdad? Obrando, de tal manera que cuando se dice la palabra, la luz viene a aclarar todas las cosas en nuestra vida. Y entonces podemos respirar y decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Uno de los
se los he dicho, uno de los versículos que me han ayudado en los momentos más difíciles que he pasado en mi vida es el Salmo 27:1. Jesús es mi luz y mi salvación. Y cuando he estado en situaciones difíciles, recuerdo una ocasión, en especial en una situación, este texto fue tan poderoso en mi vida. Y cuando yo lo repetía, el Señor, Jesús es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. Sí, Señor, tú eres mi salvación. Ahora que leímos Jesús, yo soy Jesús, pude ver más concentrado el poder de la naturaleza de Jesús. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Jesús, sí, Jesús Salvador, sí, Jehová salva, ¿verdad? Pero qué importante es entender que Jesús es mi Salvador, porque me salva, tiene el poder de salvarme. Y en esa situación por la que estábamos pasando, yo decía, Señor, tú tienes el poder de salvarnos de esta situación. Tú tienes el poder de obrar algo bueno aún en medio de esta situación. Señor, no veo. Yo no veo, Señor, yo no entiendo por qué tú permites esta situación, Señor, pero tú debes tener un propósito. Tú debes tener algo bueno. Y fue medicina para mi alma poder repetir en momentos difíciles, Jehová es mi luz y mi salvación. Trajo paz, trajo descanso a mi alma, a mi espíritu, saber que Él es nuestra luz y que Él es nuestra salvación. Dice, ¿de quién temeré? Y esta parte de quién temeré, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás de mi lado, Señor, tú peleas por nosotros. Amén. Y esa es la luz que el Señor quiere darnos en medio de nuestras situaciones. Nos dejamos invadir por las tinieblas de nuestros pensamientos, nos dejamos obscurecer por las tinieblas de nuestros sentimientos, de las situaciones que vivimos. Pero el Señor descendió del cielo para hacer esa luz, dice, que alumbre a todo hombre que a Él se acerca. ¿Por qué entonces nos rodean tinieblas? ¿Por qué a veces nos sentimos llenos de tinieblas? Porque nos hemos alejado del Señor. Porque de una o de otra manera, ¿verdad?, hemos retrocedido en nuestro caminar, hemos perdido esa comunión que teníamos con Él, como la del principio, ¿verdad? La relación del primer amor. Y entonces damos oportunidad para que esas tinieblas empiecen a rodearnos. Y estamos hablando de las tinieblas, de dolor, de aflicción, de miseria. Pero cuando hablamos de tinieblas, ¿verdad?, y hablamos del mundo espiritual, ¿verdad?, demonios, espíritus, potestades, principados, ¿verdad?, gobernadores, ¿verdad?, es un mundo de tinieblas que están moviéndose en este mundo, que están tratando de gobernar este mundo. ¿Sí, hermanos? Que cuando nosotros nos descuidamos en nuestra oración, cuando nosotros nos descuidamos en nuestra relación con el Señor, hermanos, estas tinieblas pueden llegar a tocar nuestra vida como cristianos. Pero que nosotros necesitamos venir y no solamente acercarnos, sino estar conectados a esa luz. Porque esa luz tiene el poder ¿de qué? De alumbrar a todo hombre que a Él se acerca. No importa entonces las tinieblas de nuestras situaciones, no importa aún las tinieblas de nuestro propio corazón. Amén. Él tiene el poder de alumbrar a todo hombre que Él se acerca. Amén. Porque Él es la luz, amén, que descendió del cielo para alumbrar a todo hombre. Entonces, en este principio que encontramos, hermanos, aquí en Génesis 1, ¿cómo puede estar en esta mañana nuestra vida desordenada, vacía? ¿Sí? O tinieblas a nuestro alrededor, pero el Espíritu de Dios está aquí. Que si tú dispones tu corazón en esta mañana y lo dejas que se mueva y lo dejas que te ministre y dejas que te llene, hermanos, amén, Él va a venir a hacer luz en nuestro corazón en esta mañana.
Tal vez no sabes cómo llevar tu vida, no sabes cómo llevar tu familia, no sabes qué decisión vas a tomar mañana, porque no sabes a lo que nos vamos a enfrentar mañana. Pero en esta mañana el Señor promete que ser nuestra luz. Él promete, ¿verdad?, alumbrar nuestra vida, alumbrar nuestros pasos. Amén. Entonces necesitamos nosotros esa luz espiritual que es el Señor Jesús. Amén. Y que leímos ahí en Génesis 1, del versículo 1 al 3. Nosotros, hermanos, vemos en la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 3, que cuando el hombre fue creado, ¿verdad?, y fue puesto en el huerto del Edén, ellos tenían una relación estrecha con Dios. Conocemos la historia, solo escriba la cita, no vamos a ir ahí, pero conocemos que ellos tenían una relación estrecha con su Creador. Dice, y todos los días que Dios venía a buscarlos al huerto. ¿Para qué? Para tener comunión, para saber cómo estaban, para saber qué estaban haciendo. Les había dado mandamiento, ¿no es cierto? Tienen que comer de los árboles, no coman del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Guarden y labren el huerto, ¿verdad? Y cada día venía a buscarlos. El hombre en su estado inocente, sin pecado, ¿verdad?, estaba vestido de luz. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque cuando leemos y vemos en la Escritura, en los capítulos anteriores sobre la creación, vemos que todos los animales, ¿verdad?, tenían una vestidura, ¿verdad? Piel, pelo, escamas, ¿verdad? Pero entendemos en la Escritura y en el original que el hombre tenía un vestido que era de luz. Amén. Entonces, cuando ellos estaban en el huerto, ellos estaban vestidos de luz. ¿Puedes ir a la siguiente diapositiva? A ver la siguiente. Ok. No se ve muy bien, pero les voy a explicar la imagen, ¿sí? Esta es la imagen del hombre en luz y esta se supone que representa, es la silueta de Dios, ¿sí? O sea, representando a Dios. Entonces, se ve raro, se distorsiona un poco, creo, ya por lo grande, pero es el hombre vestido, ¿qué?, de luz, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando el hombre estaba en el huerto, en su inocencia, sin pecado, él estaba vestido de luz por esa comunión, por esa relación, por esa conexión con Dios. ¿La luz desde dónde ha estado, hermanos? Desde el principio, porque Dios es luz. Entonces, cuando el hombre estaba conectado, cuando estaba relacionado con Dios sin pecado, él tenía esa vestidura de luz. Cuando el hombre escuchó la voz de la serpiente, cuando la mujer, bueno, está hablando en general el hombre, pero vamos a separarlo. Cuando la mujer oyó la voz de la serpiente, ¿verdad?, dice en la Escritura y algunos puntos que tenemos aquí, ¿verdad?, que vino la serpiente, le habló y le dijo, ¿verdad?, ¿por qué no comes del fruto? No, el Señor nos ha dicho que no comamos, ni aún no lo toquemos, ¿verdad? Fue tentada la mujer, vemos que a sus ojos el árbol fue agradable, ¿verdad? Y lo deseó comer. Cuando ella, ¿verdad?, come del fruto, viene la desobediencia y ella pierde esa vestidura. Luego viene su esposo, le ofrece del fruto y él decide comerlo también. Sí, y lo siguiente que vemos que nos dice la Escritura, dice que ellos conocieron que comió y dio también a su marido. ¿Estamos aquí? Y luego conocieron que estaban desnudos. Cuando ellos desobedecieron en comer del árbol, ellos en ese momento esa comunión, esa relación con Dios que se rompió, se interrumpió por la desobediencia. Y entonces esa luz que cubría su cuerpo ya no estaba. Perdieron esa luz de la comunión, de la relación con Dios, de tal manera que ellos ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Sí, hermanos? Ya están desnudos, ya no tienen una vestidura de luz. ¿Qué hacen ellos? Ellos cosen hojas de higuera para cubrirse. Viene el Señor a buscarlos, ellos se esconden porque tienen miedo de Él, porque saben que habían pecado, porque se habían dado cuenta que ya no tenían la vestidura de luz, que había
su desobediencia había tenido un efecto. Ya no estaba la luz cubriéndolos a ellos. ¿Sí? Fíjense, el pecado tiene efectos en nuestra vida. Ellos lo vieron, ya se vieron desnudos. ¿Sí? Y vemos, conocemos la historia. En lugar de venir al Señor y decir, Señor, perdónanos, desobedecimos, ¿verdad? Ellos tratan de vestirse. Ellos se justifican, ellos vienen y se ponen una armadura para defenderse delante de Dios, ¿verdad? No, pues fue la serpiente, fue la mujer, pero no se arrepienten. De tal manera que ellos necesitaban una vestidura, pero no iban a hacer sus hojas de higuera, no iban a hacer sus justificaciones. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros pecamos, hermanos, tenemos efectos en nuestra vida. Y solamente el arrepentimiento es el que puede nuevamente restaurar nuestra relación con Dios. Hablábamos de límites, ¿verdad? Hablábamos de hacernos responsables de nosotros mismos, de la bendición que hay en hacernos responsables y dejar de culpar a otros. De poder decir, Señor, soy culpable, yo tomé esa decisión, yo tomé esa elección, yo hice, tú me habías dicho que no hiciera y lo hice, Señor, perdóname. Porque cuando entonces nosotros reconocemos y dejamos de justificarnos, el Señor puede vestirnos. Amén. Porque dice que al hombre le quitó esas hojas de higuera y le dijo, no, tus justificaciones y echarle la culpa a lo demás no te va a vestir. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3, sí, ahí lo puede leer en casa, que tuvo que hacer el sacrificio de animales para que el derramamiento de la sangre de un animal inocente para tomar su piel y poderle hacer un vestido. Hubo un derramamiento, tipo, sombra y figura de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estábamos nosotros en tinieblas, pero Él nos trajo a su luz admirable. Amén. ¿Por cómo nos trajo? A través del arrepentimiento. Cuando reconocimos que somos pecadores, hermanos, Él puso la sangre de su Hijo sobre nuestra vida y nos cubrió, nos justificó y nos perdonó. Amén. Entonces, hermanos, en el principio vemos cómo la relación del hombre con Dios le dio una vestidura de luz. Que hoy, ¿verdad, hermanos? De manera literal o natural ya no tenemos, ¿verdad? Ahora tenemos que usar ropa. Pero que internamente, hermanos, tenemos que recuperar esa luz de nuestra relación con Dios. Amén. De tener esa relación justificados por la sangre. Amén. Podemos nuevamente tener esa luz en nuestra vida. Amén. Ok, vamos a leer entonces. Tenemos que... La siguiente diapositiva, por favor, déjame ver. Ok. La luz vino a este mundo. Amén. Vamos a Juan 12:35. Entonces, el Señor Dios les dio vestiduras, ¿verdad? A través del sacrificio de animales. Pero ahora, hermanos, nosotros necesitamos que vestirnos de esa luz. Para eso descendió el Señor Jesús. Amén. Como la luz del mundo para alumbrar, ¿qué? Nuestras tinieblas. Juan 12:35. Dice la Escritura. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿cómo es el hombre, hermanos, que anda en tinieblas? No sabe a dónde va. ¿Sí? Pero dice, el Señor Jesús les dice, yo soy ¿qué? La luz. La luz aún por un poco estará la luz entre vosotros. ¿A quién se refería Jesús? A Él mismo. ¿Sí, hermanos? A Él mismo. Dice, aún por un poco estaré con vosotros. Yo soy la luz. Y la luz es necesaria porque el que no tiene luz no sabe a dónde va.
Esa luz, hermanos, resplandeció para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a Juan capítulo 3. ¿Sí? Juan capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 14 en adelante. Vamos a leer hasta el 22. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Hasta ahí. ¿Sí, hermanos? Y aquí está clara, dice que la luz, ¿dónde resplandeció la luz, hermanos? En las tinieblas. La luz resplandeció en la cruz del Calvario. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, hermanos, el mundo estaba en muerte, en tinieblas. ¿Sí, hermanos? Pero Jesús vino ¿para qué? Para resplandecer en la luz y para salvarnos de las tinieblas, para salvarnos de la condenación. Veamos algunas cosas ahí en ese capítulo, en esos versículos que estamos viendo. Hermanos, ¿para quién resplandece esta luz? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, hermanos, esta luz, este amor de Dios, hermanos, se mostró en la cruz del Calvario para todo el mundo. Entonces, ¿por qué no todo el mundo acepta la luz? Dice más adelante, ¿verdad? Porque sus obras serían redargüidas, ¿sí? Pero tomémoslos un poquito antes. ¿Por qué no acepta las personas al Señor? Por sus propias tinieblas. Hay diferentes tinieblas, la ignorancia, el error, ¿sí, hermanos? El ser esclavo, ¿sí? Eso muchas veces priva a la gente de acercarse a la luz que es Jesús. Y una muy importante, la rebelión. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué no se acerca una persona a la cruz del Calvario? Si es un mensaje claro, Jesús murió. ¿Murió para qué? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Por qué no se acerca? ¿Por ignorancia? ¿Porque no quiere arrepentirse de sus errores? ¿Sí? ¿Qué otra cosa decíamos? Porque es esclava del enemigo. Pero una sobre todo importante, por rebelión. ¿Sí, hermanos? ¿Qué rebelión? Es estar en contra de Dios. ¿Sí, hermanos? Sus propias tinieblas que le hacen estar opuesto a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿por qué la gente no acepta la luz, no acepta la vida eterna? Porque está en contra de Dios, porque está en tinieblas, está en ignorancia, está en error, está en esclavitud y porque tiene su corazón opuesto a Dios. Decía una vez el hermano, nos ha comentado, ¿verdad? El amor de Dios está en toda la tierra. Su amor llena toda esa tierra. ¿Por qué el corazón del hombre no puede ser llenado? Porque está en la posición correcta. Y Él nos ha puesto el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener un barril en las cataratas del Niágara, pero boca abajo nunca se va a llenar. Y puede ser un montón de agua que hay.
Pero el hecho de que esté en la posición correcta no permite que se llene. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios, hermanos, la luz de Dios está brillando desde la cruz del Calvario. ¿Por qué muchos no han recibido luz? Por lo opuesto de su corazón. Hablando para salvación. Tomémoslo en primer punto. Ahorita lo vamos a aplicar en nosotros. ¿Sí? Entonces, usted va allá afuera y habla con mucha gente, pero hay gente que acepta, hay gente que con sinceridad, hay gente que lo acepta por compromiso. Y hay gente que definitivamente dice, no, no quiero nada, no me hable, no quiero saber de eso, por favor déjeme, ¿verdad? Y vemos diferentes grados de ¿qué? De ignorancia, de error, de esclavitud, pero también de rebelión. Pero Jesús es esa luz que está brillando desde la cruz del Calvario. Amén. Para darle luz a todo aquel que se acerca. Entonces vemos aquí, hermanos, en el Salmo 51:5, ahora nos habla que nosotros nacimos en pecado de nuestro nacimiento. No vamos a ir ahí. Vamos a Efesios 2:3. ¿Sí, hermanos? ¿Desde dónde somos pecadores? Bueno, vamos a leerlo. Creo que es importante que vayamos ahí. ¿Sí? Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, entonces, desde nuestra concepción, desde el vientre de nuestra madre, nacimos en pecado, ¿verdad? Entonces no hay tal cosa como que esos niños de 3, de 5, ¿verdad? No saben lo que hacen. Desde el principio, ¿verdad? Nacemos con un corazón, con un pecado. Por eso el Señor vino a la cruz del Calvario, amén. Entonces todos nacimos ¿en qué? En pecado. Vamos a Efesios 2:3. Dice ahora, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. ¿Ok? Aquí está hablando ya de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Dice, antes vivíamos en otro tiempo conforme a los deseos de la carne. O sea, hay algo dentro de nosotros, ¿verdad? Esta naturaleza corrupta, pecaminosa, llamada carne, ¿verdad? Que está en contra de Dios y que esas tinieblas están dentro de nosotros. ¿Está bien? Pero que para eso el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, para resplandecer en nuestros corazones. Amén. Entonces, hablábamos acerca de la ignorancia. Porque mucha gente no acepta a Cristo como su Salvador por ignorancia. Pero ahora, hermanos, hablemoslo de nosotros los que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya vimos a Jesús brillar en la cruz del Calvario como provisión para nuestros pecados. Ya somos salvos, no vamos al infierno. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Puede agradecer por eso? Ya no vamos al infierno. Ok. Pero la luz sigue, ¿qué? Brillando para nosotros. El Señor, hermanos, quiere venir y brillar en las tinieblas de nuestro corazón. Quiere venir y echar atrás las tinieblas que hay en nuestra vida. Pero también, hermanos, muchas veces como cristianos, por ignorancia, por esclavitud, porque no queremos arrepentirnos de nuestros errores y porque somos a veces rebeldes, rechazamos la luz que es el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? A veces, hermanos, nosotros vamos a dar cuentas de lo que sabemos que debemos obedecer de la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que sabemos del Señor es luz. ¿Amén? ¿Sí? Todo lo que hemos leído de la palabra es luz. Es una luz que viene a alumbrar nuestro camino y nos guía hacia una meta. Pero que también viene y alumbra lo que hay en el corazón. ¿Sí, hermanos? Y la luz de la palabra de Dios, la luz del Espíritu, la luz que es el Señor Jesucristo, viene a alumbrar lo que hay dentro de nuestro corazón. A través de personas, a través de situaciones, sí, hermanos, viene a mostrarnos las tinieblas que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sí o no? En esta mañana hubo alguna situación que mostró las tinieblas de nuestro corazón.
Probablemente sí, ¿verdad? Al apresurarnos los unos a los otros en el tráfico, lo que sea, vino de alguna manera una luz a mostrarnos cuán enojones somos todavía, desesperados, impacientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Al ratito algunos, ¿verdad? ¿Cuántos todavía la carne les maneja, ¿verdad? A través del estómago, ¿verdad? Se van a empezar a poner molestos, incómodos, enojones, ¿verdad? Porque ya tienen hambre y va a ser la hora del culto, ¿verdad? Y a la hora del culto no termina el pastor y ya hace hambre, ¿sí? O la situación que usted ya haya vivido en la semana, en familia, en el trabajo o en la calle. ¿Sí, hermanos? Es luz que viene a nuestra vida para mostrar las tinieblas que todavía hay dentro de nosotros, aunque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. De lo cual tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Hay tinieblas, ¿verdad? En mi corazón, Señor, pero tú eres luz, ven y alumbra y yo te hago las entregas de este error, de este pecado, de esta rebelión, ¿sí? Muchas veces, hermanos, hay cristianos que han recibido a Cristo como su Salvador, pero se convierten en retrógradas y en apóstatas, ¿sí? Y nos han explicado la diferencia. Un retrógrada es aquel que el Señor le alumbra, pero no acepta. Dice, no, mejor aquí me quedo, yo estoy bien con mi forma de ser, con mi forma de pensar, qué exagerados, uy, no, ya se pasan ¿verdad? Se pasan de exagerados, ¿verdad? Pero era una luz que Dios nos estaba enviando, ¿sí? Y en lugar de avanzar, doy un paso hacia atrás. Un retrógrada es el que va dando pasos hacia atrás, que cada vez se va alejando más de Jesús, que está dejando de ver a Jesús, que es la luz que nos guía a través de toda esta estatura y hasta la meta, ¿sí? ¿Y qué es un apóstata? Es aquel que conociendo, que vio la verdad, que conoció la luz, le da la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Y que dice, eso no es cierto, Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe, esa es pura idea de los cristianos, esa es pura idea de los religiosos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, ¿sí? Y rechaza aún la existencia de Dios. Entonces, cuán importante, hermanos, es reconocer que en nosotros hay tinieblas y que Jesús vino para salvarnos, pero Él como Jesús, que es la luz, viene a alumbrar lo que hay en nuestros corazones. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que bueno, los que hacen pecado no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿a qué viene la luz? A revelar el pecado que hay dentro de nosotros. Pero no debemos de ser nosotros, ¿verdad?, rebeldes, sino tenemos que reconocer delante del Señor. Dicen de un hombre misionero que fue a trabajar y a evangelizar una tribu. Y empezaron a leer Romanos 1. Vamos a Romanos 1. Ahorita les digo el versículo. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 29. Dice, y estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. ¿Verdad? Y dice que el misionero le estaba leyendo esta porción de Romanos a la tribu y empezó el jefe a gritar, ¡calla, calla, calla! Y desenvainó su lanza y el misionero se quedó,
Pues, ¿qué pasó? Le dijo, calla, que eso es todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿Verdad? Le había leído, lo había descrito completamente al jefe de la tribu. Fornicario, malicioso, avaro, ¿sí? Homicida. Y le empezó a gritar, calla, ya lo quería matar, ¿verdad? Porque esa es la luz del evangelio. El misionero llevó una luz, la luz del evangelio a la tribu. Ellos no sabían que esto estaba mal, pero cuando el misionero les empezó a decir, el hombre dice, calla porque me estás describiendo, ¿no? Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sentados en este lugar o sentados para leer la palabra de Dios en nuestro hogar, tenemos que tener esa disposición de decir, Señor, háblame, Señor, alúmbrame, porque si no, ¿cuál es el propósito de nosotros tomar la Biblia? ¿Saber para aplicarle al otro? No. Es que la luz de la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, amén. Venga a describir, venga a mostrarnos lo que ignoramos de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, cuando comenzamos, no sabíamos que algo era malo? Hasta que lo oímos en una predicación, hasta que lo leímos en la Biblia, amén. Nos lo enseñaron en la Biblia y, eso está mal hacerlo, porque la palabra de Dios es luz, Jesús es luz, amén. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado la suficiente luz ¿para qué? Para vivir en luz. Tenemos que dejar el reino de las tinieblas y venir a Él para que su luz nos alumbre. Mucha gente dice, no, es que mejor ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a saber más de Dios porque más responsable soy. No solamente vamos a ser responsables de lo que sabemos y no hicimos, sino también de lo que no quisimos saber. Y no lo dice un libro de la hermana Hicks, le dice un comentario de la Biblia. ¿Eh? Porque a veces decimos, no, ya no voy a leer ningún libro más, ¿verdad? Que nos explica la Biblia, ¿verdad? Hay libros que nos explican porciones de la Escritura. No voy a leer más porque ya no quiero saber, porque voy a tener mayor responsabilidad. Dice, también vamos a ¿qué? A dar cuentas de lo que no quisimos saber. ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor vino ¿para qué? Viene para mostrarnos lo que hay en nuestra vida. ¿Ustedes recuerdan esa historia de Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo? Era cobrador de impuestos, ¿verdad? Un título suave, pero era ladrón. ¿Sí o no? Sí, Zaqueo era cobrador de impuestos, pero era un ladrón porque le robaba. Había hecho una fortuna a cuestas de los demás, ¿sí? Pero dice que la historia la sabemos, que cuando Zaqueo oyó que Jesús pasaba por ahí, él fue a buscar a Jesús. Hizo lo que nadie, ¿verdad? Se subió a un sicómoro para poder ver a Jesús porque era pequeño. Había una grande multitud que rodeaba a Jesús que le impedía ver a Jesús. Pero entonces dijo, no me va a impedir esta multitud ver a Jesús, me voy a subir a un sicómoro. Y dice que Jesús pasó por ahí, cuando lo ve le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque a tu casa voy a ir. Y cuando Zaqueo baja, Jesús va a la casa de Zaqueo. Y estando Jesús en la casa de Zaqueo, le dice, hoy ha venido la salvación ¿a qué? A tu casa. ¿Sí? ¿Y qué vemos que pasa en la vida de Zaqueo? Dice, yo le he robado a la gente, pues le voy a dar lo que le robé y le voy a dar ¿qué? 4 tantos más. No vemos en la escritura que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Como ya llegó la salvación a tu casa, vas a pagar lo que le robaste a los demás y les vas a dar 4 tantos. ¿Qué pasó ahí en esa historia? La presencia de Jesús redarguyó las obras de Zaqueo y se dio cuenta que sus obras eran malas. Y Zaqueo no esperó, sino estando Jesús ahí dijo, yo he hecho mal, me siento redarguido de haberle robado. Me siento alumbrado de que todo lo que he estado haciendo todos estos años está mal. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de robar
les voy a pagar y les voy a compensar. ¿Sí, hermanos? De tal manera que cuando la salvación, la luz vino a alumbrar esas tinieblas. Y Él no hizo esperar esa luz. Actuó. ¿Sí, hermanos? Esta historia se aplica en nuestra vida. Dice que la luz la rechazaron los hombres. ¿Por qué? Porque la luz redarguye nuestras obras. ¿Qué debe hacer Jesús cuando viene a nuestra casa, que es nuestra vida? Él viene a brillar. ¿Para qué? Para mostrarnos nuestras obras. Y nosotros tenemos que ser como un Zaqueo, que tiene que dejar que la luz de Dios brille. ¿Sí, hermanos? A veces decimos, no, es que me lo dijeron, es que me hicieron, es que ahí en la iglesia me piden, es que lo que predican. Sí, hermano, pero sabes, va a haber menos problema cuando tú le dejes que Jesús brille en tu corazón. Porque cuando la luz de Jesús brilla en tu corazón a través de la palabra de Dios, entonces, hermanos, tú puedes ver que es Él que te está mostrando las tinieblas y que no quiere que vivamos en tinieblas. Dice, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Porque el que anda, estoy uniendo textos, ¿verdad? Porque el que no tiene luz, está en tinieblas, no sabe a dónde va. Y Pablo dijo algo, yo no corro por correr, yo no estoy hiriendo al aire, sino yo tengo una meta. Yo prosigo al blanco. Y todos los que hemos visto, hermanos, la meta, todos los que hemos visto este camino, Dios ha sido fiel para enviarnos la luz. ¿Sí, hermano? Yo se los he comentado y me siento agradecida hasta este momento. Yo crecí en otra iglesia del movimiento, de otro movimiento pentecostés, donde me enseñaron separación, donde me enseñaron a amar a Jesús con mi corazón. Pero a través de hambre de mis padres, hambre de Dios, nosotros conocimos este mensaje. Y yo lo he dicho y lo testifico. Este es un mensaje donde nosotros podemos llegar a la esposa porque tenemos todo un camino abierto para caminar. Aquí en este mensaje, mi familia y yo encontramos la luz para no solamente ser salvos, sino para ser transformados. Yo recuerdo que mi papá decía, vamos a orar porque yo entiendo que salvación no es todo lo que debe haber en la Biblia. Y era un pastor que aun cuando éramos independientes, ¿verdad? La iglesia donde pertenecíamos siempre estaba preparándose, siempre estaba estudiando, que FLED, que otros estudios. Y él decía, es que no puede ser que nada más haya salvación. Y Dios trajo, fíjense, desde Chiapas hasta Hidalgo, ¿sí? El mensaje, estando antes México, ¿verdad? Pero desde Chiapas a Hidalgo, donde nosotros vivíamos, Dios trajo la luz de este mensaje. Y cuando nosotros vimos este mensaje, pero nos hablaba, no, pues sí, tú tienes que cambiar, sí, pero ¿cómo? ¿Sí? Tienes que estar preparado para el rapto, porque sí creíamos en el rapto en aquella iglesia, pero ¿cómo? Y cuando empezamos a conocer el mensaje, hermanos, empezamos a recibir esa luz. Y hoy tenemos nosotros, los que estamos aquí, y conocemos el mensaje, un camino claro. ¿Qué es la salvación, verdad? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Qué es la oración? No solamente en petición, sino intercesión, dolores de parto. Que tenemos la luz de la palabra, que tenemos el par de fortaleza para obedecer la palabra de Dios. Que tenemos que crecer dejando al Señor como cabeza, uniéndonos a su voluntad. Tenemos un camino claro. Solamente que no hemos dejado que esa luz penetre nuestras tinieblas. No hemos sido como Zaqueo, que dejó que la presencia de Jesús le redarguyera y trajera cambios a su vida. Pero la luz resplandece. La luz resplandece para nosotros, amén. Y el Señor quiere cambiar las tinieblas que hay dentro de nosotros, hermanos.
Él quiere cambiar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a Efesios 2:10. Tengo varias citas aquí. Ya no las vamos a ver por el tiempo. Pero déjeme checar si esa es la cita con la que quiero terminar. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esta palabra hechura, hermanos, viene de un vocablo griego que es poema, así como se oye, poema, y que significa realizar. Pero ¿saben qué significa? Realizar la verdad. ¿Sí? En otra explicación de esta palabra dice configurar. Configurar la propia existencia al plan de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Porque somos hechuras, somos hechos ¿para qué? Para realizar la verdad suya. Porque somos hechos para realizar la verdad suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos hechos? Para buenas obras, las cuales preparó, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Amén. Desde la eternidad pasada Él preparó que nosotros anduviéramos en luz. Amén. Ese era el plan. Ese era el propósito. Desde que puso a Adán, femenino y masculino, en el huerto, ese era el propósito. Que ellos tuvieran esa relación, esa comunión de estar en luz, de realizar la verdad. Amén. Ahora, ya vimos que el hombre cayó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que configurarnos. Ahora los muchachos de la actualidad lo entienden mucho mejor. ¿Verdad? Se les configura y se desconfigura su computadora, ¿verdad? ¿Sí? O el celular también, gracias. ¿Qué es configurar? Programar, ¿no? Volver a programar, ¿sí? Ya no nos metamos más porque hay muchos aquí que me ganan en eso de tecnología. Pero programar, ¿está bien? ¿Sí? Es volver a programar. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me tengo que programar nuevamente. ¿Programar a qué? A la voluntad y al propósito de Dios. ¿Sí está bien, hermanos? Configurar la propia existencia al plan de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces yo tengo que venir y reconocer mis tinieblas y decirle, Señor, el propósito es que yo ande en verdad. El propósito es que yo ande en luz, Señor, me quiero configurar. Los más modernos, ¿verdad? Quiero entrar en el plan maestro nuevamente. ¿Sí, hermanos? Entonces, porque dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué vamos a escoger en este tiempo, hermano? Lo malo que estamos haciendo, porque me gusta, me agrada, me hace sentir bien. ¿O vamos a dejar que la luz redarguya y que traiga convencimiento a nuestro corazón para arrepentirnos? ¿Sí, hermanos? Es un proceso, amén. Pero debemos aprovechar cada vez que la luz brilla, reconociendo nuestras tinieblas. ¿Hay tinieblas en nosotros, hermanos? Sí. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué estamos haciendo malo, hermanos? Si estamos haciendo algo malo todavía la luz no resplandece en nosotros. Tenemos que venir, Señor, reconozco mis tinieblas y necesito que tu luz brille y traiga arrepentimiento. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra en otra porción, dice, ¿verdad? Que
La palabra de Dios es como un espejo que viene y nos muestra ¿qué? Nuestra apariencia. Pero no debemos de ser como el hombre, ¿verdad? Que se mira en el espejo, se va y se olvida de lo que estaba mal. Sino que cuando venga la luz, doblemos nuestras rodillas y podamos decirle, Señor, sí estoy mal. Señor, qué bueno que me estás redarguyendo. Qué bueno que me estás mostrando. Porque yo sí quiero llegar a la esposa. Qué bueno que aunque es vergonzoso, o a lo mejor es doloroso, pero qué bueno, Señor, que me estás mostrando, porque sí quiero estar preparado para irme en el rapto. Sí quiero, Señor. A lo mejor no tengo el querer, porque lo hemos hablado, ¿verdad? A lo mejor, Señor, no quiero dejar de hacer esto, pero tú pones en nosotros el querer como el hacer de tu voluntad. Señor, quiero querer, Señor, quiero querer. Ya no quiero amar este pecado, ya no quiero amar este hábito, Señor, ya no quiero este placer, ya no quiero esta satisfacción carnal. Señor, acepto la luz que estás enviando en esta mañana a mi corazón. Muéstrame lo que me estorba, muéstrame lo que me impide, muéstrame las tinieblas que hay en mi corazón. Podemos doblar nuestras rodillas en esta mañana. Y podemos decirle, Señor, muéstrame, a lo mejor no lo vemos. Pero si usted ya tiene identificado algo, pídale al Señor que venga con su espíritu y le redarguye. ¿Qué es redarguir, hermano? Redarguir es señalar, redarguir es poner peso, redarguir es poner ese sentido de culpa que nos hace acercarnos a Dios para arrepentimiento. Redarguir, hermanos, es convencer al corazón. Entonces vengan esta mañana y dígale, Señor, si quiero la luz que estás en esta mañana enviando a mi corazón. Vamos, hermanos, no nos acostumbremos a ser enojones, ni nos acostumbremos justificándonos nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Está mal en nuestro corazón. Arrepintámonos en esta mañana y vengamos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana reconocemos, Señor, que hay tinieblas en nuestro corazón, Señor, de pecado. Señor, hemos ofendido, como dice en Romanos 1:39, Señor. Hemos sido, Señor, maliciosos. Hemos sido iracundos. Hemos sido envidiosos. Hemos sido desleales. Señor, hemos sido homicidas con nuestras palabras. Hemos pecado contra ti, Señor, en esta mañana. Y venimos en arrepentimiento, Señor, y venimos con un corazón, Señor, a venir, Señor, y reconocer que necesitamos, Señor, de ti. Tú eres la luz, Señor. Tú eres la luz que está brillando en la cruz del Calvario, Señor. Tú eres la luz, Señor, que en esta mañana estás aquí para alumbrar a cada uno de nosotros, porque quieres, Señor, que estemos en la esposa del Cordero. Tú en esta mañana has venido como esa luz, porque quieres venir y alumbrar, porque no quieres que nos quedemos a la gran tribulación, sino que podamos estar preparados para el rapto, Señor. No nos dejes quedar, Señor, no nos queremos quedar, Señor. Ven y haz todo lo necesario en nuestra vida, Señor. Empieza por alumbrar, Señor, lo que está dentro de nuestro corazón. Empieza por alumbrar, Señor amado, esos hábitos a los que estamos acostumbrados. Redargúyenos a no sentir que está mal, Señor. Porque a veces nos justificamos que es culpa de los demás, que lo heredamos, Señor, de la familia, que lo heredamos de los padres. A veces nos justificamos, Señor amado, pero en esta mañana queremos, Señor, quitar las hojas de higuera, Señor. Y queremos venir y ser sinceros delante de ti en esta mañana. No queremos amar nuestras tinieblas, Señor. No queremos amar nuestras tinieblas, Señor.
Ven en esta hora y con tu luz alumbra nuestra necesidad, Señor. Ven en esta mañana y alumbra nuestra necesidad de ti, Señor. Ven y alumbra la necesidad de nuestro corazón. Quita, Señor, toda ignorancia. Quita todo, Señor, todo pecado por comisión, por omisión, por hierro. Ven y quita todo nuestro pecado, Señor, en esta mañana. Muéstralo para que podamos confesar, porque hay una sangre que es poderosa. Hay una sangre que tiene poder. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Tú vienes a alumbrar porque tú también tienes el poder de perdonar y de limpiar. Tú vienes a alumbrar porque tienes el poder de quitar las tinieblas de nuestro corazón. Resplandece, Señor, en nuestra vida. Tal vez nos hemos alejado, hemos dado pasos atrás, Señor, porque en algún tiempo, en algún momento no hemos querido reconocer nuestras fallas y nuestro error. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy buscamos tu rostro, Señor, y hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy buscamos tu rostro, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Ven y sana, Señor, nuestra vida. Ven y quita las tinieblas que hay en nuestro corazón. Señor, ven y alumbra, ven y alumbra, ven y alumbra. Tú puedes quitar, Señor, las tinieblas de aflicción, de miseria, de tristeza. Pero mayor obra es, Señor, que quiten las tinieblas de pecado que hay en nuestro corazón. Deja que tu luz brille en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana se derrame con convencimiento en nuestra vida. Que tu luz brille, Señor. Que tu luz reine en nuestro corazón. Hoy damos pasos hacia ti, Señor. Como ese hijo pródigo, Señor, que se alejó. Como ese hijo pródigo que se apartó. Señor, hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy corremos hacia ti, Señor. Queremos tu luz, Señor. Queremos tu luz, Señor. No queremos seguir engañándonos a nosotros mismos. De que estamos listos, Señor. Sin antes, Señor, tu palabra ha venido, Señor, a mostrarnos nuestro pecado, Señor, nuestras fallas. Ven y lávanos con tu sangre. Derrama, Señor, tu sangre en esta mañana sobre tu pueblo. Ven y derrama tu sangre, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Derrama tu Espíritu en esta mañana. Háblanos, Señor. Que así, Señor, como en el principio el Espíritu de Dios se movía. Y tu palabra produjo la luz. Que así en esta mañana tu Espíritu se mueva sobre nosotros. Tu Espíritu Santo se mueva sobre nosotros. Produciendo luz, produciendo vida. Ven, Señor. Háblanos en esta mañana. No nos dejes en nuestra propia opinión. No nos dejes en nuestras tinieblas. Ven a revelarnos tu plan maestro. Ven a revelarnos tu propósito.
y que cada uno de nosotros podamos escoger hacer tu verdad, hacer, Señor, tu voluntad en nosotros. Obra, Señor, con tu luz en esta mañana. Obra con tu luz en esta mañana en nuestro corazón. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino sabrá a dónde va. El que tiene tinieblas no sabe a dónde va, pero que el que tiene la luz sabe que hay un camino y sabe que hay una meta. Si usted no ha visto la meta, si no ha visto el premio, dígale: Señor, resplandece en mi vida. Señor, estoy aquí, pero yo no he visto la bendición de este mensaje. Estoy aquí y yo no he visto el camino. Resplandece en mi vida, Jesús. Señor, estoy en esta iglesia, tal vez pueda ser en esta hora su oración. Estoy en esta iglesia, pero no me he dado cuenta de la diferencia con otra iglesia. No me he dado cuenta de la diferencia del mensaje. Resplandece, resplandece en mí, Señor. Muéstrame el camino. Tal vez esa sea su oración. Pero si usted ha visto el camino, ha visto la meta, ha visto el premio, dígale: Señor, resplandece. De tal manera, Señor, que la luz pueda brillar en mí, Señor. Que ya no haya más tinieblas, sino que haya luz. Gracias, Jesús. Puede ponerse en pie, hermanos, vamos a adorar al Señor. Entonces dice que los hijos de Dios que están en luz tienen buenas obras. Los hijos de las tinieblas tienen ¿qué? Malas obras. ¿Cuántas tinieblas, cuánta luz hay? Hermanos, el Señor quiere resplandecer en nuestra vida. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Pónganse en pie. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús.